Estamos hoy aquí por la pura gracia del Señor. Vamos a continuar con este programa, con esta serie de las 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo pronunció en la cruz. Hoy, por gracia de Dios, me toca el privilegio de poder venir a traerle su palabra. Quisiera traer a memoria un poco las cosas que Manuel ayer comentó, de darnos 2 minutos para exhortar, hermanos. Hermanos, es una época, estamos en una fecha conmemorativa. No es una fecha de recordar, hermanos, es una fecha de agradecer, de tomarla en serio. No es un tiempo en el que podemos pensar y decir son vacaciones, son días festivos, puedo tomarme este tiempo para hacer otras cosas. No, hermanos, estamos cumpliendo un año más en el que nuestro Señor Jesucristo dio su vida para que yo y para que todos ustedes, mis hermanos, tuviéramos vida y vida en abundancia, porque estábamos condenados a la muerte, mis hermanos. No lo tomemos a la ligera. Gloria a Dios por los que estamos aquí, pero vamos a orar por los que vienen, pero más aún, como siempre les digo, por los que no vienen, por los que todavía están indecisos o no les interesa. Tomemos responsabilidad, hermanos, de que estas cosas tienen que tenerse en el corazón tatuadas, y hay que agradecer a Dios por esa obra expiatoria, la cual nos da la oportunidad de poder volvernos a reconciliar con el Padre. Pónganse de pie, hermanos, por favor. Vamos a orar, y con ese gusto, con ese ánimo, con esa convicción de saber que todos nosotros somos salvos, y los que aún todavía están en ese proceso, vamos a pedirle a Dios por medio de su Espíritu Santo que nos mueva, que nos haga sentir, hermanos, que hoy no es un día más, que esta fecha no es una fecha más en la que nos tenemos que reunir. No, es agradecer desde el fondo de nuestras entrañas. Señor Padre Santo, gloria a ti, gloria a tu nombre, Señor. Enaltecemos tu nombre, Señor, porque es el nombre por encima de todo nombre. Señor, gracias. Gracias porque hace 2000 años, Señor, tú moriste por mí, por cada uno de nosotros, Señor, por toda la humanidad. Tú cargaste los pecados de todos, Padre Santo. Fuiste el sacrificio vivo para que el Padre pusiera la ira en ti, Señor. Y por eso te damos gracias. Hoy estamos conmemorando, Señor, el que nos amaste, el que pusiste tu amor, Señor, por encima de cualquier otra cosa, y diste a tu Hijo unigénito para que fuera el sacrificio, Señor. Permítenos hoy en esta tarde, Señor, menguar para que tú seas exaltado, para que cada uno que nosotros estamos aquí recordemos, Señor, ese momento tan glorioso, tan sublime, pero, Señor, tan triste también, tan doloroso, porque hoy vamos a hablar, Señor, acerca del dolor tan grande que fue el haberte separado de tu Hijo. Padre Santo, te doy honra y gloria, y permíteme, Padre Santo, ser instrumento tuyo en las manos de tu Espíritu Santo. Permita a cada uno de mis hermanos, Señor, redarguir en su corazón, para que cada cosa, Señor, que tú hables hoy aquí, Padre Santo, por medio de este siervo, llegue a sus corazones y pueda no solamente atesorarlo, sino llevarlo más allá, Señor, a ese mensaje de todas las personas que están allá afuera, todavía necesitando de ti, Señor, todavía necesitando de escuchar tu palabra, porque hay hambre, Señor, allá afuera. Y una cosa estamos seguros, los tiempos están más cerca, Señor. Tu venida se acerca, Padre Santo, y nosotros necesitamos levantar esta voz. Necesitamos levantar eso que tú dijiste, Señor, que fuéramos y predicáramos. Necesitamos armarnos de valor, Señor,
ser valientes y ir y predicar lo que tú nos dijiste, Señor. No nos pediste, no los dijiste, Señor. No, es un mandato tuyo, Padre Santo, el ir y predicar tu palabra. Hoy estamos aquí para poder entender cuál duro fue el hecho de que tú hayas pasado por este sacrificio para que nosotros fuéramos salvos. Permítenos entender y permítenos tener la capacidad de poder llevar, Señor, esas palabras atesoradas en nuestro corazón y guardarlas y agradecer y saber, Señor, que tú eres nuestro único y suficiente Dios, que sin ti no hay nadie más, Señor. Gloria a ti, gloria a tu nombre. Te damos gracias en el nombre sagrado y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén, Padre Santo. Tomen asiento, hermanos. Ayer Manuel nos habló de dos palabras. Hoy yo voy a hablar de otras dos. Ayer Manuel nos dejó el entendimiento de el Señor pidió perdón. Pidió perdón porque no sabíamos lo que estábamos haciendo. No lo entendíamos. Y ese perdón nos llevó, el hombre en la cruz, a entender que tenemos que arrepentirnos. Hoy yo traigo otras dos palabras. Mateo 27:46 y Juan 19:26 y 27. Comenzaron las palabras en la cruz y Cristo menciona estas dos palabras que nuestro hermano Manuel mencionó ayer: perdón y arrepentimiento. ¿Cuál fue el precio, mis hermanos? ¿Cuál fue el precio de ese perdón para que pudiera haber arrepentimiento? Eso es de lo que vamos a hablar. Vamos a Mateo 27 y vamos a comenzar del 45, mis hermanos. Quiero que leamos el 45 y el 46. Amén. ¿Están ahí? ¿Escucho una hojita todavía? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Mateo 27:45 dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a una gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabras difíciles, hermanos. Todo el tiempo que he estado reflexionando para poder traer este mensaje, yo no puedo entenderlo. No pude entenderlo. No pude entender cuál era el dolor. ¿Hay alguien que pueda en este mundo entender el dolor de nuestro Señor Jesucristo arriba en esa cruz, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo no. Pero ¿saben qué sí puedo entender? El amor de Cristo. Porque Él se dio solito a sí mismo para que cada uno de nosotros un día pudiéramos gozar de la vida eterna. Porque Él nos ama, porque el Padre, aún sabiendo que su Hijo unigénito iba a morir, Él nos amó. No sé ustedes,
unos que se dedican un poco más a estudiar la palabra, pero Juan 3:16, un versículo que todos pronunciamos, pero entendemos el significado claro. De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿Cuál es el verdadero amor? ¿Cuál es el verdadero amor, hermanos? Dar. Jesucristo dijo: yo doy solito mi vida, a mí nadie me la quita. ¿Por qué? Por amor a vosotros, a todos nosotros, hermanos. Pero eso llevaba un precio muy alto. Porque cualquiera de aquí que somos padres, incluso madres, ¿qué es el sentimiento que puede traernos tan siquiera imaginar un poco el poder perder a un hijo? ¿Qué pueden ustedes imaginar? ¿Qué pueden ustedes pensar de eso? Yo creo que no hay palabras para describir un dolor así. Jesucristo, a través de todo el Evangelio, descrito por 4 diferentes personas, Él todo el tiempo decía: mi Padre y yo somos uno solo. El que me conoce a mí, conoce a mi Padre. Mi Padre que me envió, mi Padre está conmigo. Pero llegaba este momento, hermanos, este momento en el que tenían que separarse, este momento en el que tenían que pasar por ese dolor tremendo. No hay explicación humana, créanmelo, no lo hay. Yo no creo que haya un solo humano que pueda discernir, que pueda explicar estas palabras que Jesucristo estaba mencionando aquí. Dice la palabra de Dios que a la hora sexta, en el calendario judío, comparado con nuestro tiempo, ese era el mediodía, hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde, hubo oscuridad. Vamos a Amós y vamos a leer un poco la Biblia para entender cómo estaban las cosas por medio de nuestro Señor, por medio de nuestro Señor, por nuestro Padre. Amós 8, vamos a leer 8:9. El Padre, desde el Antiguo Testamento, nos habla claramente de que este acontecimiento iba a suceder. Cuando la oscuridad vino a la hora sexta, mediodía, hasta la hora novena, 3 de la tarde, entonces Jehová Dios hizo caer a la oscuridad sobre la tierra, que se prolongó durante 3 horas. Esta oscuridad sobrenatural intensificó el sentimiento de desolación y desesperación para todos los que se habían reunido en esa escena de la crucifixión. Amós nos dice en el capítulo 8, versículo 9, dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra de día claro. Perdón, y cubriré las tinieblas la tierra en el día claro. Mis hermanos, en ese momento, 3 horas, por 3 horas, en el momento en el que la separación del Padre y del Hijo se estaban efectuando, hubo oscuridad. Hubo una oscuridad que anunciaba el dolor del Padre y del Hijo. Una oscuridad que nos mostraba cuán doloroso iba a ser este acontecimiento. Podemos imaginarnos un poco, hermanos, la escena estando personas ahí, viendo un día claro, normal. De hecho, algunos muy eufóricos de que habían estado gritando: mátenlo, crucifíquenlo, blasfemo, tantas cosas que nos podemos imaginar.
Y de momento, oscuridad. Oscuridad. Miren lo que dice Isaías 5:30, hermanos. Vamos a Isaías, vamos un poco a darnos cuenta de qué fue lo que pasó en este momento, en ese lugar. ¿Qué era lo que estaba anunciado que sucedería? Isaías 5:30 dice, ¿todos están ahí? Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Tinieblas de tribulación, hermanos. Quiere decir que todo eso empezó a temblar, todo eso empezó a oscurecerse. ¿Se pueden imaginar el miedo de las personas que estaban ahí? ¿Se pueden imaginar toda aquella euforia que tenían, que de algún momento, según ellos, pensando, vamos haciendo lo correcto? De pronto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Oscuridad. Y vienen las palabras. Vienen esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que incluso dice la palabra que ni siquiera muchos entendieron. Algunos pensaban que le llamaban a Él, pidiendo que lo salvara. Esta oscuridad, mis hermanos, era el principio de un juicio. De un juicio, el cual tenía que haber caído en nosotros. Pero era el principio de un juicio que Jesucristo iba a llevar en sus hombros. Sobre de Él, no en Él, sobre de Él se habían puesto todos los pecados del mundo, de todos los seres humanos, de anteriormente y posterior. En Él se iba a abrir la ira de Dios. En ese momento no se podía entender qué era lo que estaba pasando, pero un acontecimiento que iba a marcar, hermanos, la vida de todos en este planeta, desde el principio hasta el último día, estaba a punto de acontecer. La oscuridad sobre la tierra apunta al juicio de Dios sobre el pecado. Su propio Hijo estaba llevando el pecado de todos los pecadores. Jesucristo, el justo. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, vamos a leer el 1 y el 2, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. El apóstol Juan hablando, diciendo: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En ese momento, mis hermanos, Cristo estaba cargando con todos los pecados, con los pecados míos, con los pecados de ustedes, mis hermanos. ¿Para qué? Para que la obra expiatoria de Dios, para que ese sacrificio vivo, Juan el Bautista lo llamó el Cordero de Dios. Ese Cordero por el cual tenía que derramarse sangre para que pudiese haber una remisión de pecados. Remisión de pecados para todos nosotros. La oscuridad cayó sobre la escena de la crucifixión como una lápida. Todos en silencio mirando el sufrimiento del Cordero de Dios. Los sentimientos de asombro y horror eran mayor que la agonía de la crucifixión, que se trasladó a ese momento infame de la muerte del Hijo de Dios. Como les decía, hermanos, todo en ese momento estaban todos creyendo que habían hecho lo correcto. Incluso, como veíamos ayer en la predicación de Manuel, todos aquellos a los que fueron engañados, porque no sabían lo que estaban haciendo. Pero llega un momento en el que todos ven una escena en la que incluso la palabra de Dios dice que hay un soldado romano que exclama las palabras diciendo: en verdad
Este era el Hijo de Dios. Un incrédulo, hermanos, un incrédulo en ese momento, que yo creo que era la primera vez que lo veía. Pero él, viendo la escena, viendo las cosas, lo que estaba sucediendo, él reconoce lo que había pasado. La ira de Dios, la ira del Padre, se empezaba a manifestar en el Hijo. En el Hijo que había puesto su vida, que había sido el Cordero, el que sin decir palabra alguna, llegó hasta el matadero, manso, humilde de corazón, y cargó con todos nuestros pecados, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Es por eso, mis hermanos, es por eso que estamos tratando de exhortarlos a que no veamos este tiempo como un tiempo más, que no veamos este tiempo como tenemos que ir a la iglesia para cumplir con lo de la Semana Santa, pero nos vamos a ir a esto, nos vamos a ir a otro. Estaba conversando con mi hermana en México. Esto es la pachanga. Las playas están infestadas de gente. Las vacaciones de la Semana Santa. Y todavía me dice mi hermana, ¿ya no les dan vacaciones? ¿Vacaciones de qué? No entendemos. ¿Saben qué es lo que pasa alrededor del mundo? Primeramente, nosotros tenemos la culpa. Nosotros. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Lo mismo pasó que el pueblo de Israel murió por falta de conocimiento. Vino el Mesías y lo rechazaron porque no conocían las Escrituras. En estos tiempos, mis hermanos, estamos igual. ¿Por qué? Porque se nos hace fácil y muchas veces nada más venimos un ratito y pensamos que ya estamos cumpliendo o con estos servicios vamos, no, pues ya, nomás para que nos vean que estamos ahí y demás. ¿De verdad nos concientizamos? ¿De verdad ponemos lo que Jesucristo dijo, Mateo 28, 19, ir y predicar el Evangelio? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que proclamemos lo que pasó. Para que me sean testigos, dijo en Marcos, para que vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria y a todo el mundo. Para que me sean testigos. Un testigo es aquel que dice, yo lo vi. Yo vi que Él murió por mí. Yo vi que Él hizo esto. Ahora voy y lo digo. Ahora voy y lo proclamo. Jerusalén, su casa. Judea, la ciudad. Y todo el mundo, alrededor del mundo. No necesitamos ser misioneros para irnos al Congo o demás. Comencemos con nuestra casa, con nuestro vecino, con el que trabaja con nosotros. Proclamemos que hoy, estos días, son los días más gloriosos, que toda la humanidad debería de estar reconociéndolo, que toda la humanidad debería de estar agradecida con el Señor. Los tiempos se acercan, mis hermanos. Vemos señales por todos lados. Mi hermano Alfredo ponía una publicación en la cual los sacerdotes judíos están empezando a hacer sacrificios. Israel es el reloj del mundo. Hay muchas cosas que están cumpliéndose conforme las profecías. Casi al final de las 3 horas de la oscuridad, sintiéndose abandonado por Dios, Jesús clamó con palabras de angustia en el silencio terrible de la oscuridad. Sus palabras resonaron por toda la eternidad y siguen resonando, mis hermanos, siguen resonando estas palabras. Yo todavía las siento. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son palabras, mi hermano, que debemos de llevar y debemos de entender y decir, Él pasó este sufrimiento por cada uno de nosotros. Por mí. Se alejó del Padre. Qué dolor tan más difícil. Esa oscuridad significaba juicio. Juicio. El juicio para todo aquel que está destituido de la gloria de Dios, como lo dice Romanos. Ese juicio para todo aquel que está muerto.
Porque muerto significa separación. Todo aquel que no está con Cristo, contra Él es. Todo aquel que no reconoce la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo, tiene la condenación ganada. Esa oscuridad significaba juicio. Fue el juicio venidero de Dios contra el pecado. Fue la ira de Dios quemando en el corazón de Jesús como nuestro sustituto. En esas horas oscuras el infierno llegó al Calvario. Ese día nuestro Salvador descendió y dio luz a su horror en nuestro lugar. Ese día Jesucristo tomó nuestro lugar para ir al infierno, para ir al Hades. Pero, gloria a Dios, su cuerpo murió. Satanás no lo sabía, pero él no. Su espíritu no. Él era Dios, Él es Dios. Él sigue siendo Dios y va a ser Dios toda la eternidad. Y bajó al Hades. Y como dijo la profecía allá en Génesis 3:15, el mismo Dios la dio. La simiente de la serpiente te herirá el carcañán, pero la de la mujer te aplastará la cabeza. En ese momento Jesucristo, por nosotros, estaba matando a la muerte, a Satanás, venciéndola en sus propios terrenos. No se dio ni cuenta. Creía que había ganado. Creía que había hecho todo lo necesario para acabar con el Hijo de Dios. Él pensó que utilizando a su pueblo, que utilizando unos cuantos incircuncisos por ahí, los romanos y demás, iba a poder lograr vencer al Hijo de Dios. Eso nos habla, mis hermanos, de que necesitamos conocer al enemigo. No es tan poderoso si estamos con Cristo. Pero si le damos la cavidad para que entre en nuestras vidas y nos gobierne, cuidado. Cuidado, porque lo dijo Pedro claramente: velad y orad, porque vuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente. Y escuchen la siguiente palabra: no anda queriéndoselos comer, no anda queriendo tomar un bocadillo, no anda queriendo ver a ver si guarda comidita por ahí, no, queriéndoselos devorar. ¿Saben qué significa esa palabra en el griego? La palabra devorar quiere decir aniquilar, destrozar, no dejar nada, nada. Ese es Satanás, ese es Satanás. ¿Y saben detrás de quién anda, hermanos? Anda detrás de aquellos que están en la playa, divirtiéndose y vanagloriándose ellos solos y sacándose fotos. ¿Anda detrás de ellos? No. Está aquí. Está aquí, buscando a cada uno de nosotros, a los hijos de Dios. ¿Y saben por quién empieza? La ley de la creación de Dios en el reino animal. ¿Saben a quién atacan los animales que son carnívoros? ¿A quién? A los más débiles. Por eso el apóstol Pedro dijo claramente, antes de mencionar que venía a devorar, dijo claramente: velad y orad. Nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, lo venció. No hay necesidad de tener, solamente necesitamos seguir los estatutos de Dios, ponernos bajo sus órdenes. Él es Dios, Él es el que nos va a llevar, Él es el que nos va a guiar. Cuando Jesús exclama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos al Salmo 22, hermanos. Vamos al Salmo 22, por favor. Vamos a seguir con la palabra de Dios. Vamos a seguir con lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. En el Salmo 22, mis hermanos, en el versículo 1, cuando Jesús menciona estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una pregunta, ¿verdad, mis hermanos? Pueden ver ahí en su Biblia, ¿verdad? Es una pregunta. El Salmo 22 es un salmo que, como ustedes pueden ver, comienza, el versículo 1 comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La respuesta a esta pregunta, mis hermanos, está en el versículo 3, en su primera parte. Porque Dios es santo. Porque Dios es santo.
Jesucristo hace esa pregunta. Esa pregunta, lógico, iba más allá. Era una pregunta de relación. Pero la respuesta es, porque Dios es santo. El Padre se tenía que alejar del Hijo, porque en el Hijo se habían puesto todos los pecados. Cuidado, mis hermanos, ojo, escuchen esto. ¿Cómo puede mirar un Dios infinitamente santo a su propio Hijo, que se había convertido en un representante del pecado? Hermanos, nuestro Dios es santo, 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 ¿verdad? Y Él no tolera el pecado. Y es tan santo que ni siquiera cuando su propio Hijo llevó los pecados de toda la humanidad, ni siquiera Él hubo una diferencia. Tuvieron que separarse. Ese era el dolor, mis hermanos. Ese era el dolor, no nada más de saber que tenía que cargar con ese gran peso, porque fue un gran peso, sino el dolor de saberse separado del Padre. Un dolor, mis hermanos, que no es fácil. El Padre había abandonado a su propio Hijo. Él estaba haciendo un sacrificio por el pecado. La ira de Dios estaba sobre Él. Él estaba siendo hecho maldición por nuestros pecados. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. El Padre se estaba separando del Hijo por el pecado. El Padre tuvo que pasar, y el Hijo, por esta situación amarga, difícil, estruendosa. No hay palabras cómo describirlo. El apóstol Pablo nos dio la respuesta para lo que estaba sucediendo en esa oscuridad sobrenatural. Vamos a 2 Corintios 5:21, mis hermanos, por favor. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo fue el justo precio. Su sangre fue el justo precio para salvar nuestros pecados, para redimirnos, para podernos presentar ante el Padre limpios, puros. La palabra de Dios dice que cuando nosotros nos presentemos ante el Padre, Gálatas 2:20 lo dice, porque ahora ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. El Padre nos va a mirar a través de Cristo, porque Él es el justo, porque Él se hizo pecado para que nosotros pudiéramos estar justamente enfrente del Padre. Jesús dijo estas palabras en hebreo, pero no le entendieron. Pensaban que llamaba a Elías, pero si hubieran consultado el Salmo 22 en su totalidad, habrían entendido la verdad de su sufrimiento, como de su sufrimiento. Mis hermanos, el Salmo 22, si ustedes lo pueden leer, es el salmo que describe el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Todo el calvario que pasó en esa cruz, desde que fue lacerado, desde que fue azotado, desde que fue apedreado, todo. Ahí, mis hermanos, podemos describir. Pero ¿cuál era el mensaje ayer de Manuel? El mensaje de Manuel fue claro y dijo: no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. No había entendimiento. No había ese conocimiento. Jesucristo lo dijo: mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. Cuando les reprochaba a los fariseos, les decía: ustedes, fariseos hipócritas, víboras,
sepulcros blanqueados. En lugar de que enseñen al pueblo las cosas de mi Padre, se la han pasado enseñando cada cosa que no tiene nada que ver, parafraseando un poco la Biblia. Eso fue lo que llevó a la condenación. Por eso nuestro Señor Jesucristo tuvo que padecer por estas cosas. Estando ahí, en esa cruz, crucificado, teniendo el sentimiento, el dolor de separarse de su Padre. Mi Dios es grande. Mi Dios es grande. ¿Saben por qué? Estando ahí, primero estaba pidiendo perdón por los otros. Y luego, Juan 19, 26 y 27. Vamos allá, hermanos, por favor. Vamos a Juan. Estando nuestro Señor Jesucristo padeciendo todo ese sufrimiento que tuvo que llevar, padeciendo todas esas cosas, lo habían colgado y lo habían clavado con clavos, válgame la redundancia. Había sido prácticamente muerto. Él no estaba pensando en él. Él no estaba pensando en el que, y a lo mejor se arrepiente Poncio Pilatos y viene y me quita de la cruz. No. Ojalá y se acerquen y me hagan algo. No, hermanos, estaba pensando en nosotros. Ese es el amor verdadero de Cristo, pidiendo perdón por nosotros, buscando la manera de cómo nosotros pudiéramos ser limpios y presentables ante el Padre. Y en Juan 19, 26 y 27 nos dice: 26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. 27, después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mis hermanos, ese es mi Dios. Ese es mi Dios. Ese es mi Dios, el cual aquí en estos momentos, mis hermanos, Él estaba más preocupado por todos aquellos que podían quedarse sufriendo, que podían quedarse teniendo una situación difícil en su vida. Él sabía lo que tenía que hacer. Él sabía dónde iba a ir. Él sabía cuál era su propósito. Pero Él estaba pensando en los demás. Nosotros sabemos el propósito de Dios. ¿Lo entendemos? ¿Entendemos ese sacrificio vivo en la cruz? Le puedo llamar, aquí puse en mis notas, Juan 19, 26 y 27, sustituyendo al sustituto. Sustituyendo al sustituto. Y vamos a tratar de desglosarlo, mis hermanos. Siempre debemos tener en cuenta que la figura central en la cruz es Cristo, el siervo sufriente del Señor. Él habla como Señor, soluciona los mandamientos como un rey en su trono. Si se pueden dar cuenta, mis hermanos, Jesucristo, en la autoridad de Jesucristo, porque a mí siempre me ha encantado eso. Llega Poncio Pilatos y le dice: ¿no me respondes? ¿No sabes que yo tengo el poder para quitarte o darte la vida? Jesucristo, con esa autoridad, le dice: tú no tendrías poder sobre de mí si no se te hubiese dado del cielo. Y aquí, mis hermanos, podemos ver que Él sigue teniendo esa autoridad. Él no le dice a Juan: oye, ¿te puedes llevar a mi madre? ¿Te puedes llevar a ella y la puedes tener?
Él no dice eso. Él voltea. Probablemente los ve que están ahí los dos al pie. Y le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. Todavía está él cumpliendo a lo que él vino. ¿Saben a qué él vino? A cumplir toda la ley. ¿Y qué dice la ley, mis hermanos? Honrarás a tu padre y a tu madre. Él estaba honrando a la mujer que terrenalmente fue su madre. Estaba sustituyendo esa responsabilidad de hijo. Se la estaba pasando a Juan. ¿Por qué? Porque él estaba a su vez sustituyendo nuestro pecado para ser muerto en el madero. Por eso es que le puse sustituyendo al sustituto. Juan estaba sustituyendo al hijo primogénito, al que se tenía que encargar de la madre terrenal. ¿Por qué? Porque él, nuestro amado Padre, nuestro Señor, el que nos amó, estaba dando su vida por nosotros. Pensando en esto, mis hermanos, tomemos en cuenta ¿qué fue lo que probablemente con estas palabras Jesús le estaba diciendo a Juan? Te dejo a mi madre, encárgate de ella. ¿Por qué? ¿Por qué Juan? La pregunta es, ¿por qué Juan? Primero, porque Juan fue el discípulo que estaba siempre con él. Si nos damos cuenta y leemos los evangelios, Juan es el único que aparece en la escena en el momento que él ha sido crucificado. Todos los demás corrieron. Todos los demás corrieron. Él no estaba. Ahora, José, el padre terrenal de Jesús, ya había muerto. Sus hermanos, tenía hermanas y tenía hermanos. Algunos habían salido corriendo, pero otros no estaban ahí. Porque la palabra dice, incluso los historiadores hablan de que no le creían mucho a Jesús. ¿Se recuerdan? La palabra dice que uno no es profeta en su propia tierra. Jesucristo mismo lo dijo. Entonces, no había nadie más. Era el discípulo amado. Era el que estaba ahí. Y era el que tenía que estar. Estas palabras, mis hermanos, nos hacen un resonar en nuestros oídos para hacernos una pregunta y decirnos: pero no hay misión más gloriosa en la tierra que sustituir al sustituto. Si la obra de Jesús es ir y tomar cuidado de ella, debe de ser por medio de sus sustitutos. ¿Saben de qué estamos hablando aquí, mis hermanos? ¿Saben de qué estamos hablando? De las misiones. Hay un enfoque en nosotros, en una misión, y ojo, no me estoy refiriendo a una misión de irnos lejos, una misión, una encomienda. Estoy hablando de Mateo 28. ¿Sí? Jesucristo muere por nosotros y nos dice: ustedes me serán testigos. ¿Testigos de qué? De que yo resucité, de que yo he vencido a la muerte, de que en mí hay vida, de que yo soy el camino, de que yo soy la verdad y de que yo soy la vida. Ahora vayan y predíquenlo. Eso es lo que nos dejó a Cristo. Nos dejó como sustitutos de Él. ¿Para qué? Para llevar la palabra, para predicarla, para ponernos enfrente de cualquier situación, incluso una situación tan difícil como la del Calvario. Ahí estaba Juan. ¿Por qué Juan? ¿Por qué Juan? Porque fue el que soportó todo eso, mis hermanos. Porque fue el que, levantando su cabeza diciendo: yo estoy con Cristo. El impetuoso Pedro, lo hemos visto muchas veces. Pero Juan estaba ahí. Jesús, estando arriba, le encomienda a su mano. Y a él se le encomienda a ella. Un poco investigué con la historia. Dice que a partir de ese momento Juan estuvo con María por los últimos 11 años
hasta que murió. Jesús le estaba diciendo al apóstol Juan: te la encargo. Ella tenía que dejar de ser la madre de Cristo para convertirse en Él su Salvador. Porque solamente hay remisión de pecados por Él. Solamente se puede llegar al Padre por Él. Entonces tenía que haber la conversión. María tenía que dejar de ser la madre de Cristo para que Él se convirtiera en su Salvador. En su Salvador. Y Él le entrega ese lugar a Juan, porque Juan era también un humano como nosotros. Cuando esta situación sucede, Cristo, probablemente, parafraseando un poco las cosas aquí, le estaba diciendo a Juan: me voy porque tengo que morir. Te la encargo porque tengo que morir, porque tengo que resucitar. Porque se recuerdan allá a cuando Jesús tenía 12 años. La palabra de Dios lo dice, que se les perdió y lo encontraron en el templo. ¿Qué le dijo Jesús? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Aquí Jesús le volvía a decir lo mismo: te dejo con Él. ¿Por qué? Porque me es necesario estar en los negocios de mi Padre. ¿Por qué? Porque había una misión que cumplir, había una misión que llevar, que se tenía que cumplir. Y hoy, mis hermanos, hoy en estos tiempos, estamos celebrando eso, estamos conmemorando eso, estamos llevando eso a todos los corazones. Pero tenemos que llevarlo de una manera diferente. Tenemos que entender que ese hombre que murió en la cruz es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Por Él es la única vía de llegar al Padre. Hay dos caminos, hermanos, solo dos: el cielo o el infierno. Jesús es la puerta angosta, Satanás es la puerta ancha. La decisión está en cada uno de nosotros. Tomamos las cosas de Dios en serio y le damos el valor que debe de dársele, o nos quedamos como estamos. Pero cuidado, en Apocalipsis Dios nos dice claramente: cuidado de que seas tibio, porque si eres tibio te voy a vomitar. Para Dios no hay medias tintas, hermanos. O somos o nos quedamos. Tenemos que encontrar, hermanos, en nuestro Salvador y en nuestro Redentor el camino, la verdad y la vida. ¿Para qué? Para que un día, mis hermanos, podamos estar enfrente de aquel que nos amó, enfrente de aquel que dio su vida por nosotros. Y yo no sé, mis hermanos, no tengo la menor idea cómo vaya a ser, pero créanme, una cosa sí tengo en mi mente y siempre lo he tenido: cuando esté enfrente de Él, lo voy a glorificar y le voy a dar gracias y le voy a decir: Señor, bendito seas, porque gracias a ti voy a vivir una vida en la eternidad al lado tuyo. ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? Pero, hermanos, no se nos olvide el mensaje. El mensaje es claro, el mensaje es proclamar que Jesucristo murió por todos, no nada más por nosotros, por todos. Allá afuera hay mucha gente esperando este mensaje, hermanos. Hagámoslo, sensibilicémonos, tengamos en nuestro corazón el entendimiento de lo que Jesucristo hizo. ¿Para qué? Para que seamos nosotros sensibles y ir y llevarlo allá, y mencionarlo, y decirlo, y proclamarlo. Y como dijo el apóstol Pablo: a tiempo y a destiempo. No importa, ¿por qué? Porque la venida está cerca. Y necesitamos hacerlo, hermanos. Necesitamos darle toda la gloria y toda la honra a aquel que dio su vida por todos nosotros. Pongámonos de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor Padre Santo, te damos gracias. Honra y gloria te damos, Señor, porque tú te la mereces. Señor, gracias por habernos permitido estar aquí esta tarde, Señor. Gracias por habernos permitido, Señor, poder escuchar de tu palabra.
Espíritu Santo, gracias, gracias por permitirnos, Señor, estar sirviéndote y poder ser siervos ante ti, Señor Padre Santo. Gracias, mi Señor. Señor, te pedimos que este mensaje llegue a los corazones, que todos aquellos, Padre Santo, que estén necesitados de un mensaje, pongas en cada uno de nosotros, Señor, el querer como el hacer. No permitas que esto se quede aquí como un día más, como una celebración más. No, Señor, permite que entendamos que tu muerte tuvo un propósito, y el propósito principal, Señor, es el que nosotros vayamos y proclamemos las buenas nuevas de salvación. Que te seamos testigos, Señor, en este lugar, afuera y lejos, hasta donde los rincones de todo este universo te necesiten, donde necesiten escuchar tu palabra. Señor, no nos permitas quedarnos en estas bancas, no permitas que salgamos y que simple y sencillamente digamos, ya cumplí. No, Señor, permítenos llevar este mensaje en nuestros corazones. Permite que tu Espíritu Santo nos redarguya, permite que tu Espíritu Santo sea el que ponga en nosotros ese sentimiento de ir y buscar el glorificarte, buscar el hacer que tu obra expiatoria no sea nada más que se quede en un lugar que no debe de ser, sino que sea proclamado por todos lados, Señor, para que podamos estar siempre en comunión contigo, Señor. Permítenos ser humildes, Padre Santo. Permítenos entender a los demás y ser sensible ante los demás, Señor, porque están necesitados tantos allá afuera de que tu palabra sea llevada, Padre Santo. Por eso es que el enemigo ha ganado terreno por todos lados, porque callamos, porque incluso muchos de nosotros, como algunos de los apóstoles, corremos, Señor, cuando debemos de estar firmes, Señor, en tu palabra, firmes en las cosas, en los embates que sean, no importando las necesidades. ¿Por qué, Señor? Porque tú necesitas sustitutos, Padre Santo. Tú necesitas quien te sustituya para hacer lo que tú veniste a hacer, para dar el ejemplo que tú veniste a dar cuando veniste a la tierra, que fue el ir y predicar el evangelio, no importando a quién, Padre Santo, porque todos somos pecadores. No hay justo ni siquiera uno, Padre. Con estas palabras, Padre Santo, te damos gracias, te damos honra y te damos gloria. Permítenos estar siempre en comunión contigo. Gracias, Padre, te damos en ese nombre precioso, en ese nombre en el cual un día toda rodilla se doblará, y esa obra que empezó en la cruz será terminada ahí, Padre, cuando todos, y no importa quién sea, creyentes o no creyentes, doblarán rodillas ante Él y lo proclamarán como Dios, como Rey, como Señor. En ese nombre, Señor, es en el que te damos las gracias. La gloria y la honra sean para ti, Padre Santo. Amén, Padre Santo. Gloria a Dios.